En este ejemplo, se nos pide configurar una integral triple para determinar el volumen del sólido delimitado por el paraboloide dado por f de x, y el plano z es igual a 0. El plano z es igual a 0 sería el plano x. Y mirando esto gráficamente primero, aquí vemos la gráfica del paraboloide, y en amarillo tenemos la gráfica del plano z igual a 0, que es el plano x. Y así que vamos a configurar una integral triple en coordenadas rectangulares que nos dará el volumen de este sólido aquí. Volviendo a nuestro trabajo. El volumen es igual a la integral triple sobre la región D, y observe cómo la función del integrando aquí es solo 1, y la región D es una región sólida limitada por el paraboloide en el plano Z es igual a 0, y el diferencial V es igual a dz, d, 510. O cualquiera de estos 6 posibles órdenes de integración. Pero para este ejemplo, vamos a usar dz, d, 510. Entonces el volumen 5 será igual a la integral triple. Y vamos a poner la función integrando aquí como 1. Y luego tenemos dz, d, 510. Así que ahora necesitamos determinar los límites de integración para z y x. Recuerde que la región sólida está acotada debajo por el plano z es igual a 0, y acotada arriba por z es igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Dada por nuestra función, f de x, y. Entonces sabemos que los límites de integración para z serán de 0 a 9. Menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Así que ahora necesitamos encontrar los límites de integración con respecto a y z, por lo que necesitaremos la traza x, y para ayudarnos a determinar estos límites de integración para encontrar la traza x, y, establecemos z igual a 0 para la ecuación del paraboloide. Entonces, la ecuación del paraboloide es z igual a 9 menos x al cuadrado. Menos y al cuadrado, así que de nuevo, para encontrar la traza x, y, establecemos z igual a 0. Mueva los términos variables hacia la izquierda, de modo que tengamos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, que es este círculo centrado aquí en el origen con un radio de 3. Si volvemos a nuestro gráfico solo por un momento, podemos ver la traza x, y mirando hacia abajo en el plano x, y que vemos aquí. Entonces, para encontrar los límites de integración para y, necesitamos resolver esta ecuación para y para determinar la ecuación que limita esta área en el plano x, y debajo y arriba. Entonces, resolviendo esta ecuación aquí para y, tendríamos y al cuadrado, es igual a 9 menos x al cuadrado, y ahora si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Vamos a tener y igual a más o menos la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Mirando el trazo x, y, esta área en el plano x, y está delimitada debajo por la ecuación y es igual a la raíz cuadrada negativa de la cantidad 9 menos x al cuadrado, y el área está limitada por encima por y es igual a la raíz cuadrada positiva 9 menos x al cuadrado. Y estos son límites de integración con respecto a, y entonces tenemos una raíz cuadrada negativa de 9 menos x al cuadrado a raíz cuadrada positiva, 9 menos x al cuadrado para los límites de integración con respecto a y ahora con respecto a x. Los límites de integración serán de x es igual a 3 negativos hasta x es igual a 3 positivos. Esta es la integral triple en coordenadas rectangulares que nos daría el volumen del sólido delimitado por el paraboloide dado por f de x, y z es igual a 0, que sería así de sólido aquí, nuevamente, limitado por ese paraboloide y este plano amarillo. Entonces, en este video, acabamos de configurar una integral triple en coordenadas rectangulares. Realmente evaluaremos esto usando coordenadas cilíndricas en un video futuro. Espero que hayas encontrado esto útil.